En las brumosas tierras de la Polonia del siglo IX, donde los bosques susurraban secretos antiguos y los lagos escondían horrores olvidados, un rey selló su destino con un acto de traición tan vil que incluso los dioses parecieron volverse en su contra. Su nombre era Popiel II, un príncipe de la dinastía Popielida, cuya ambición y crueldad lo llevaron a un final tan grotesco que aún hoy, más de 1000 años después, su historia hace estremecer a quienes la escuchan. Con copas de hidromiel derramadas y cuerpos inertes en el suelo. En una noche de traición, Popiel envenenó a su propia sangre, pero no fueron las espadas de sus enemigos las que lo castigaron, ni la furia de un ejército rebelde. Fue algo mucho más pequeño, más voraz, un enjambre de ratas que lo devoró vivo, dejando solo su nombre como advertencia para las generaciones futuras. Bienvenidos a una historia de poder, traición y castigo divino. Hoy viajaremos al corazón de la Polonia medieval, a las tierras de Kruszwica, donde el lago Gopło reflejaba los sueños y pesadillas de un pueblo en transición. En el siglo IX, Polonia no era aún un reino unificado, sino un mosaico de tribus eslavas, los goplanos y polanos, unidas por la fuerza de líderes carismáticos. Popiel II, según los cronistas medievales como Gallus Anonymus, era el último de los Popielidas, una dinastía mítica que gobernaba desde la fortaleza de Kruszwica. Pero este no era un rey de cuentos heroicos. Popiel no era un guerrero valiente ni un sabio gobernante. Era un hombre consumido por la codicia, manipulado por una esposa extranjera cuya ambición superaba incluso la suya. Juntos forjaron un reinado de excesos que llevaría a su pueblo al borde del colapso, y a Popiel a un destino que nadie podría haber imaginado. La historia de Popiel, registrada siglos después por cronistas como Jan Długos y Marcin Kromer, mezcla historia y leyenda. Algunos dicen que es un relato creado para justificar el ascenso de los piastas, la dinastía que reemplazó a los Popielidas. Otros creen que encierra una verdad oscura, un eco de un tiempo donde la traición se pagaba con sangre, y con algo mucho peor. Prepárense para adentrarse en la fortaleza de Kruszwica, donde un banquete mortal marcó el principio del fin de un rey maldito. En las tierras de los goplanos y polanos, Popiel II ascendió al poder en un momento de fragilidad. Los vikingos asolaban las costas del Báltico y las tribus eslavas necesitaban un líder fuerte para protegerlas. Pero Popiel no era ese líder. Los cronistas lo describen como un hombre débil, más interesado en los placeres que en la guerra. Mientras su pueblo enfrentaba incursiones y hambrunas, Popiel llenaba sus arcas con tributos, organizaba festines interminables y se rodeaba de aduladores. Su esposa, una princesa germana cuyo nombre se ha perdido en la historia, era su sombra más peligrosa. Educada en las cortes del Sacro Imperio Romano Germánico, esta mujer de belleza helada y mente afilada veía en Polonia una oportunidad para consolidar su propio poder. Juntos, Popiel y su esposa convirtieron Kruszwica en un nido de excesos, donde la lealtad se compraba con oro y se castigaba con sangre. Pero no todos en el reino estaban ciegos ante el desastre. Los 12 tíos de Popiel, líderes respetados de las tribus goplanas y polanas, veían con horror cómo su sobrino destruía la frágil unidad de su pueblo. Estos hombres, veteranos de batallas contra los vikingos, sabían que un rey débil era una sentencia de muerte para sus tierras. Según Gallus Anonymus, comenzaron a conspirar para deponer a Popiel y reemplazarlo con un líder más capaz, posiblemente uno de sus propios hijos. Pero la princesa germana, con su red de espías, descubrió el complot. En lugar de enfrentarlos abiertamente, ella ideó un plan tan cruel que sellaría el destino de su esposo. Susurró al oído de Popiel, alimentando su paranoia, convenciéndolo de que sus tíos no solo querían su trono, sino su vida.
En una noche de invierno, las puertas de la fortaleza de Krušvica se abrieron para un banquete que prometía reconciliación. Los 12 tíos, con sus capas de piel y espadas al cinto, tomaron asiento ignorando las miradas frías de la princesa germana. Las jarras de hidromiel circularon, el aroma dulzón llenando el aire. Pero nadie notó que los sirvientes, bajo órdenes estrictas, servían un licor especial solo a los invitados. Según la leyenda, la princesa misma había mezclado el veneno, un brebaje lento pero letal que paralizaba los pulmones. Uno a uno los tíos comenzaron a toser, sus rostros enrojeciendo, sus manos aferrando las mesas. El salón, antes lleno de risas, se convirtió en un cementerio de cuerpos retorcidos. Popiel, desde su trono, alzó su copa en un brindis burlón. «Por la lealtad», dijo, mientras sus tíos morían a sus pies. Pero el crimen de Popiel no terminó con el veneno. En un acto final de desprecio, ordenó que los cuerpos de sus tíos fueran arrojados al lago Gopuo sin ceremonias, negándoles el entierro que su estatus merecía. Sonido de agua salpicando con un eco inquietante. Este acto rompió un código sagrado en la Polonia pagana, donde los muertos debían ser honrados para apaciguar a los dioses. El pueblo, al enterarse, se alzó en furia. Los gritos de venganza resonaban en Krušvica y Popiel por primera vez sintió el peso de su corona tambaleándose. La princesa, siempre astuta, le susurró un nuevo plan: huir a la Torre de los Ratones, una estructura de madera elevada sobre el lago, un refugio que parecía inexpugnable. Pero ni Popiel ni su esposa podían imaginar el horror que los esperaba. La Torre de los Ratones, construida sobre pilotes en el lago Gopuo, era un símbolo de la arrogancia de Popiel. Aquí, él y su esposa se encerraron, convencidos de que los rebeldes no podrían alcanzarlos. Pero mientras los aldeanos golpeaban las puertas de la fortaleza, un enemigo mucho más pequeño ya estaba en marcha. Según la leyenda, los cuerpos de los tíos, arrojados al agua, atrajeron a un ejército de ratas. No eran simples roedores. Los cronistas medievales, como Jan Długos, aseguran que eran una plaga enviada por los dioses paganos, furiosos por la profanación de los muertos. En la Europa medieval, el fenómeno del rey de ratas, un grupo de roedores con las colas unidas por sangre o mugre, era visto como un presagio de peste y castigo divino. Y ahora estas criaturas avanzaban hacia la torre. El primer signo de la maldición fue un sonido inquietante, un correteo frenético, como miles de agujas arañando la madera. Las ratas, con sus dientes afilados como cuchillos, comenzaron a roer los pilotes de la torre. Las grietas se abrieron y los roedores treparon en oleadas, cubriendo el suelo como una alfombra viva. Popiel, en lo alto de la torre, gritaba órdenes a sus guardias, pero no había nada que detener. Su esposa, con el rostro pálido como la muerte, aferraba un crucifijo, murmurando oraciones en su lengua germana. La leyenda cuenta que las ratas no atacaron de inmediato. Primero se amontonaron, observándolos con ojos que parecían brillar con una furia sobrenatural, como si los dioses mismos las guiaran. Y entonces la marea se desató. Las ratas treparon sobre Popiel y su esposa, sus garras rasgando túnicas reales, sus dientes desgarrando carne. Los gritos del rey y la princesa resonaron en la noche, pero el lago Gopuo se tragó sus súplicas. Según los cronistas, no quedó nada de ellos. Los roedores, en un frenesí implacable, redujeron al rey y su esposa a jirones, dejando solo huesos roídos bajo la luz del amanecer. Desde la orilla, el pueblo observó, convencido de que los dioses habían hablado. Popiel, el rey que traicionó a su sangre, había pagado el precio más alto. La historia de Popiel II, aunque envuelta en leyenda, es más que un cuento de horror medieval.
Es un reflejo de un tiempo de cambio, cuando las tribus paganas de Polonia comenzaban a ceder ante el cristianismo y un nuevo orden político. Tras la caída de Popiel, los piastas, liderados por Siemowit, hijo de Piast el carretero, tomaron el poder, sentando las bases para el reino de Polonia. Los cronistas medievales, como Gallus Anonymus, usaron la historia de Popiel para justificar este cambio, pintándolo como un tirano cuya crueldad hizo inevitable su caída. Pero la imagen de las ratas, con sus colas enredadas en un rey de ratas, añade una capa de misterio. Este fenómeno, documentado en la Europa medieval, era visto como un signo de corrupción y castigo divino, un eco de las plagas que aterrorizaban a las aldeas. La historia de Popiel no es única. En Alemania, la leyenda del arzobispo Hatto II, devorado por ratas tras quemar a campesinos hambrientos, refleja el mismo temor a la justicia divina. En un mundo donde la peste bubónica podía arrasar aldeas en días, las ratas eran más que alimañas, eran símbolos de la ira de los dioses o de la naturaleza misma. ¿Fue Popiel realmente devorado por ratas o es su historia una exageración creada para demonizar a un gobernante derrocado? Los historiadores modernos creen que la verdad está en algún punto intermedio. Popiel pudo haber sido un líder real, derrocado por su pueblo tras un acto de traición, y las ratas, un símbolo poético de su corrupción. Pero en Krušvica los lugareños aún señalan la Torre de los Ratones, jurando que en noches de tormenta se escuchan chirridos que no pertenecen a este mundo. Hoy, la Torre de los Ratones, aunque reconstruida siglos después, atrae a miles de visitantes que buscan el eco de esta leyenda. Los ancianos de Krušvica cuentan que las ratas aún rondan el lago Gopuo, guardianas de un castigo que trasciende el tiempo. Una anécdota local dice que, en el siglo XIX, un pescador encontró un cráneo humano en el lago, con marcas de dientes que ningún hombre podía explicar. Verdad o mito, la historia de Popiel ha sobrevivido porque habla de algo universal, el precio del poder cuando se ejerce sin moral. Popiel no solo perdió su trono, perdió su humanidad, convirtiéndose en un símbolo de lo que sucede cuando la codicia y la traición consumen a un líder. El horrible final de Popiel II es más que una historia de ratas y traición. Es una advertencia tallada en los anales de la historia, un recordatorio de que el poder sin honor es una corona hueca. Popiel, el rey que soñó con la inmortalidad, fue reducido a un susurro en las leyendas, su nombre ligado para siempre a un castigo tan grotesco que aún estremece. Su reinado, que pudo haber unido a las tribus de Polonia, se deshizo en un banquete envenenado y una torre invadida por la furia de la naturaleza. Los piastas, que lo sucedieron, construyeron un reino que daría forma a Polonia, pero fue la caída de Popiel la que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué nos enseña la historia de Popiel? Que incluso los reyes no pueden escapar a las consecuencias de sus actos, que la traición, aunque pueda ganar un día, siembra las semillas de la destrucción, y quizás que en las sombras de cada reino hay fuerzas, sean dioses, naturaleza o el pueblo mismo, que esperan para reclamar justicia. La próxima vez que pases por un lago tranquilo o escuches un correteo en la oscuridad, recuerda a Popiel, el rey que fue devorado por ratas, y pregúntate, ¿qué pecados atraen a las sombras? ¿Qué opinas? ¿Fue Popiel víctima de su crueldad o de una leyenda creada para destruirlo? Déjanos tu comentario. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Polonia medieval. Si esta historia te estremeció, no olvides darle like, compartir y activar la campana para no perderte nuestras próximas leyendas, porque en la historia los reyes caen, pero sus historias viven para siempre. Hasta la próxima.